Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestra transmisión de este canal de YouTube LM Cuernavaca y el tema la Sagrada Escritura. Ya estamos culminando este tema que hemos abordado durante estos 2 meses de junio y julio. Primeramente, Dios, ya estaremos concluyendo esta parte. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a pedir a nuestra Madre Santísima nos cubra con su santo manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces entramos de lleno a lo que les comentaba la vez pasada con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sobre todo en ese aspecto de la Sagrada Escritura. Nos vamos a detener en la primera parte del catecismo, la profesión de fe, el artículo 1, la revelación de Dios. Es considerado el capítulo segundo porque comienza diciendo Dios al encuentro del hombre, ¿verdad? Se los voy a presentar para que cuando lo vean así en su catecismo, ustedes lo encuentren de esta manera. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, y aquí inicia precisamente el desarrollo del catecismo respecto a la revelación y a la Sagrada Escritura. Dice punto 50, como les decía, los numerales siempre van a tener, ahí está el número 50, 51, 52 y así sucesivamente. Así es como les comentaba que el magisterio de la iglesia tiene siempre esa forma de búsqueda rápida a través de los numerales, que siempre van a estar ahí para cualquier situación o cualquier tema, cualquier punto que queramos buscar, anotamos, ¿no? En el capítulo segundo de la profesión de la fe, del catecismo, en el numeral 60, ahí dice esto, ¿verdad? Entonces es muy interesante también cómo la iglesia, pues para que sea una búsqueda rápida y sencilla en los documentos, pues tenga estos numerales. Bien, capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Es mediante la razón natural, dice el hombre, que puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, ¿verdad? Entonces, el hombre, mediante la razón natural, puede conocer a Dios a partir de las obras, ¿verdad? De las obras creadas, ¿verdad? De los acontecimientos. Pero dice también el catecismo otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. ¿Cuál es ese conocimiento? La revelación divina. Y por una decisión enteramente libre de Dios, se revela a sí mismo y se da a conocer al hombre. Esa es una realidad. La realidad no es nuestra, sino proveniente de Dios, ¿verdad? El conocimiento proviene de Dios, este conocimiento divino. Y lo hace revelando su misterio de su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Y revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, de esa manera comienza el capítulo segundo
Dios al encuentro del hombre, Dios al encuentro del hombre. El artículo 1 precisamente va a hablar de la revelación de Dios y dice el catecismo, Dios revela su designio amoroso y como ya lo hemos comentado, Dios dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Entonces hay una disposición de Dios. Dios dispuso todo, ¿verdad? En su sabiduría, revelarse a sí mismo. Y Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. Entonces hay una luz inaccesible, pero Dios quiere que entremos en esa luz, ¿verdad? Y se comunica a través de los hombres libremente creados por Él, ¿verdad? Para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos, ¿verdad? Y fíjense que eso trae una consecuencia, porque al revelarse a sí mismo, Dios quiere, ¿verdad? Quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Entonces, hay una fuerza aún más grande que la fuerza de Dios, que nos hace precisamente responder, conocer y amar más profundamente a Dios. O sea, Él nos hace capaz de eso, ¿verdad? Y hay un designio divino en la revelación que se realiza a la vez mediante acciones y palabras ligadas entre sí, ¿verdad? Siempre va a haber un sentido entre las palabras y las obras porque Dios de esa manera se comunica. Bien, en el segundo punto dice las etapas de la revelación, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente cuáles son esas etapas de la revelación según el Catecismo de la Iglesia Católica. Desde el origen, Dios se da a conocer. Digamos, ese sería el inicio de las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Y Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio, ¿verdad? Entonces, ya hay un, ya hay un Dios que, habiendo creado todo, ¿verdad? También se manifiesta personalmente, comenzando por nuestros primeros padres, ¿no? Bien, los invita, dice el catecismo, a una comunión íntima con Él, revistiéndose de la gracia y de la justicia resplandecientes de Dios mismo, ¿verdad? Y esta revelación, dice el catecismo, no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres, ¿verdad? Porque pareciera ser que en algún momento dijéramos, bueno, Dios creó todo, Dios hizo todo, ¿verdad? Dios vio que todo era bueno, pero al momento de cometer el pecado Adán y Eva, pues se rompió esa revelación o esa relación con Dios, pero no, ¿verdad? Hay una relación y una revelación que sigue, ¿verdad? Manifestándose a través de los tiempos. Por eso Dios, después de la caída de Adán y Eva, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que lo buscan y buscan la salvación con perseverancia en las buenas obras, ¿verdad? Entonces, pues es interesante lo que nos dice el catecismo, ¿verdad? Porque también nos anima a nosotros a perseverar. Esa es la primera parte, ¿no? Desde el origen, Dios se da a conocer. La segunda etapa de la revelación, digamos, es la alianza con Noé, ¿verdad? Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas, ¿verdad? La alianza con Noé después del diluvio, ¿verdad? El diluvio es una forma de expresar la purificación del hombre, la limpieza del hombre, volverlo a renovar todo, ¿verdad? Por eso el bautismo es para, es para borrar el pecado original y prepararnos así ante las astucias del maligno a lo que nos tenemos que enfrentar, que son las tentaciones, el pecado, ¿verdad? Que se nos va a presentar a través del maligno. Pero entonces no, hay un diluvio también, digamos, en nuestro bautismo
para limpiarnos del pecado original y prepararnos a lo nuevo, ¿verdad? A la vida nueva. Y entonces hay una alianza, un pacto de Noé con Dios después del diluvio, ¿verdad? Y que expresa así la economía divina de las naciones, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y sus clanes, ¿verdad? Entonces hay un orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones. Entonces es un pacto Dios con todos, ¿verdad? Eh, Diciéndoles pues que no hará caer la lluvia nuevamente sobre la humanidad, ¿no? Entonces, eh, esto queda unánime, está destinado a limitar también, pues, en este orden de cósmico, social y religioso, la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Entonces, el diluvio y la caída de la Torre de Babel es precisamente para quitar todo ese tipo de orgullo humanista o humano, ¿verdad? En la perversidad en la que ha caído, ¿verdad? Bien, entonces dice el catecismo, pero a causa del pecado, el politeísmo, ¿verdad? Politeísmo significa tener muchos dioses, ser muy idólatras, como la idolatría también de la nación y su jefe son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Fíjense que esta amenaza que envolvió en el pacto con Noé, este, todo ese mundo orgulloso y pecaminoso, parece ser que hoy lo estamos viviendo también, ¿no? Bien, entonces la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. Entonces viene la Biblia. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel, el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, a los justos Noé, Daniel y Job. Y de esta manera la Escritura expresa que qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de Cristo, ¿verdad? Cuando venga Cristo, ¿verdad? Digamos, ese es el aspecto con Noé. Después, Dios elige a Abraham, ¿verdad? Después del diluvio viene la elección de Abraham. Y para reunir la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su padre y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones, ¿verdad? Y le dice Dios en Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, digamos, aquí hay una nueva etapa que comienza con Abraham y el pacto de la paternidad ante la multitud de las naciones. Ahora bien, el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección. Entonces aquí encontramos otros aspectos, los patriarcas y la elección del pueblo, llamado a preparar la reunión de un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Y este ya es el futuro, ¿verdad? Desde Abraham hasta ahora se busca la unidad de toda la iglesia. Entonces los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia, ¿verdad? Bien, esta es una forma de reconocer al Antiguo Testamento en en los personajes que ya se han hecho mención, ¿no? Se consideran santos. Bien, Dios entonces elige a Abraham. Ahora Dios forma a su pueblo Israel, ¿verdad? Y después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo para esperar al Salvador prometido. Entonces, a este pueblo lo elige, ¿verdad? En la alianza del Sinaí y por medio de Moisés con la ley, ¿verdad? Después, el pueblo de Israel será el pueblo sacerdotal de Dios.
porque llevan su nombre, dice, el que lleva el nombre del Señor. El pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, ¿verdad? Es una forma también de tener esa cercanía con el pueblo de Israel. Y dice el catecismo que por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y será grabada en los corazones. ¿Verdad? Bien, entonces los profetas anuncian la redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones y serán todos, ¿verdad? Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán la esperanza de Israel. Y aquí se mencionan algunas mujeres en la Sagrada Escritura, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura e importante es María Santísima. ¿Verdad? Entonces, digamos, estas son las etapas, ¿verdad? Las etapas de la revelación. Ahora, el punto 3: Cristo Jesús, mediador de plenitud y de toda revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Entonces ya dijimos que en las etapas todo se centra en la persona de Jesús. Ahora, ya estando Jesús de una manera especial y Dios que lo hizo a través de la historia, como dice Hebreos 1:1 a 2, de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. ¿Verdad? Bien. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Él es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. ¿Verdad? San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de una manera luminosa, comentando este texto, diciendo, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esa sola palabra, en Jesucristo, ¿verdad? En Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues se centra, digamos, el misterio de nuestra salvación en la persona de Jesús. Y no habrá otra revelación, ya no hay otra revelación. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto también es muy importante, hermanos, porque no estamos esperando una nueva revelación o una nueva etapa o como muchas veces se ha pensado, ¿no? Sobre todo en el mundo protestante o en el mundo apocalíptico, ¿no? Una catástrofe, una situación gravosa, un supervolcán, un supermeteorito, un gran sismo, un gran tsunami, y va a destruir todo y vendrá una nueva creación. No, no estamos esperando ese tipo de revelaciones porque no hay otra. La única revelación es Jesucristo, ¿verdad? Y nos estamos, digamos, nosotros preparando. Por eso cada Adviento y cada Navidad celebramos la espera dichosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? De tal manera que nosotros esperamos ese acontecimiento de un Cristo glorioso, como dice la misma Sagrada Escritura a los apóstoles, cuando Jesús asciende a los cielos, aquellos hombres, ángeles le dicen, así como lo vieron irse, así ha de venir. ¿Verdad? Jesús no se fue, no ascendió a los cielos entre relámpagos y catástrofes y situaciones de estas. No, Jesús subió al cielo, bendiciendo a sus apóstoles y enviándoles a anunciar. Así, dice la Escritura, vendrá el Hijo del Hombre, ¿verdad? Para juzgar a vivos y muertos. Vendrá en su gloria para juzgar a vivos y muertos. Y vendrá como tal, lo vieron irse. ¿Verdad? Entonces, esa es una cosa maravillosa, puesto que la economía cristiana, la economía de la salvación, por ser la alianza nueva y eterna, ya pactada en la última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es definitiva, ¿verdad? No hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Esto también es importante. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Aunque la revelación ya está terminada, porque la revelación está contenida, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, en la tradición de la iglesia, en el magisterio, pues le toca al magisterio ahora ya la tradición explicar, detallar, ultimar, indagar, ir más profundamente al contenido de la fe para poderlo comprender gradualmente. Y eso es lo que se hace, lo que estamos haciendo nosotros en esta transmisión precisamente es entrar en algún aspecto de nuestra revelación, ¿verdad?, a través de este catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Tratar de descubrir qué más nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Y a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Qué significa estas revelaciones llamadas privadas? Pues son aquellas manifestaciones como a Santa Margarita María Lacoque, como a Santa Brígida, como a San Juan de la Cruz, como a San Francisco de Asís, ¿verdad? Que han tenido revelaciones privadas que han sido reconocidas por la Iglesia, pero no quiere decir que eso sean depósito de la fe, porque el depósito de la fe aquí está, ya en el catecismo, digamos, y obviamente en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la función de estas revelaciones llamadas privadas? No, su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. Para o sea, cada revelación privada tiene un fin, ¿verdad? Y es mostrarnos una situación que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México, San Juan Diego y la Guadalupana, ¿verdad? Eso es una revelación privada, que se muestra y después se hace pública, puesto que todos veneramos a nuestra Madre Santísima. Em, Todo lo que ha vivido Santa María Lacoque, ¿verdad? Esa visión que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón, Santa Catalina Labouré con la Virgen de la Medalla Milagrosa. Son revelaciones privadas que después se hacen públicas, pero no quiere decir que eso va a aumentar la revelación, sino nos ayudan precisamente a mejorar y a completar, perdón, nos ayuda a guiarnos, ¿verdad? Nos ayudan a vivir más plenamente la época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Guiados por el magisterio de la iglesia. Obviamente, todas las cuestiones que son llamadas revelaciones privadas tienen que pasar por un escrutinio muy profundo de la iglesia, sobre todo el magisterio, al sentir de los fieles, ¿verdad? Y en el magisterio de la iglesia y en el sentir de los fieles, lo que en algún momento ya hemos hablado también, el sensus fidelium o el sensus fidei, el censo de la fe del pueblo, para saber discernir y acoger lo que esas revelaciones constituyen, llamada una auténtica, a una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, las revelaciones privadas son maravillosas, de verdad, uno cuando lee a Santa María Hidelgarda, a Emmerich, a Santa Margarita María Lacoque, entre otros santos que han tenido revelaciones privadas y han sido aprobadas por la iglesia, son maravillosas, ¿verdad? Maravillosas, y a veces en mi persona yo he dicho: "Ah, ojalá yo no tenga estos tipos de revelaciones", porque algunas sí son muy dolorosas, muy tristes, pero pues nos están hablando de una realidad, ¿no? Y pues a veces no necesitamos tanto ese tipo de revelaciones, ¿verdad? Místicas, sino pues igual nos pasan acontecimientos en la vida que tenemos que superarlas, ¿no? Superarlas, salir de ellas en adelante, mostrando la fe en Cristo Jesús, puesto que la fe se nos ha dado, ¿verdad? Como regalo, como un don, para poder vivir según Cristo, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre a la expectativa, ¿no? Y finalmente termina esta primera parte, ¿verdad? Con la fe cristiana que no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de Cristo, que es nuestra plenitud, ¿verdad? Entonces, no puede haber algo que digan, esto es más que la fe cristiana. Por ejemplo, el mormonismo, para ellos lo más importante no es la Biblia, sino el libro del Mormón. Ese ya no es una revelación divina, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, em,
nuestra iglesia siempre va a mantener viva la esperanza a través de la Sagrada Escritura. Bien, en el caso, dice el catecismo, de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Entonces hay quienes eh, dicen eso, pues que tienen otro tipo de revelación, ¿verdad? O otro tipo de evangelio y que pues es de esa manera como Dios se está revelando. Entonces hay que tener mucho cuidado con otro tipo de revelaciones porque la revelación auténtica pues ya ha sido dada, ¿sí? Entonces eh, es bueno que tengamos revelaciones privadas, va a ayudarnos, ¿verdad? Dios se manifiesta también a través de signos, palabras, acontecimientos, nos están diciendo algo que tenemos que mejorar o que tenemos que perdonar o que tenemos que ser solidarios, pero eso no quiere decir que supera la palabra de Dios, ¿verdad? O que es más que la iglesia, ¿no? Todo tipo de revelación privada siempre entra a escrutinio. Y si la iglesia ve que hay coherencia, obviamente pues las da a conocer, ¿verdad? Eso es muy valioso y digo, quienes han leído algún escrito de los santos, sobre todo los místicos que han tenido alguna revelación, pues uno se impresiona de todo lo que está ahí contenido, ¿verdad? Bien, después viene el artículo 2, la transmisión de la revelación divina, ¿verdad? Ahí lo están viendo, que ya es un poquito lo que hemos comentado, ya estamos en el numeral número 74, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, dice que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4, es decir, al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Todo el conocimiento a Cristo. Ese así comienza el artículo 2. Y por eso es preciso, dice, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo, ¿verdad? Entonces, de tal manera que esta transmisión llegue a todos los confines del mundo. Es lo mismo que Jesús dijo al ascender a los cielos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Entonces, de esa manera Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y bueno, como ya lo hemos comentado, la tradición apostólica, ¿verdad? Entonces, Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de verdad salvadora y de norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz, con sus actos. Entonces, el mandato de Cristo es a predicar lo que él hizo, ¿verdad? Lo que él hizo para salvarnos. Y ahí viene la predicación apostólica, ¿verdad? La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Una, oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Un claro ejemplo. Pedro y Juan predican, ¿verdad? Después de la resurrección del Señor, perdón, después de la ascensión del Señor, predican, ¿verdad? Viene el hecho de Pentecostés y demás, y ellos están predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Van enseñando y también van poniendo en obra lo que el Señor les ha enseñado. Y ahí está el claro ejemplo de Pedro y Juan que suben al templo a la oración y hay una persona que está pidiendo limosna y le dice Pedro, no tenemos dinero, ni oro, ni plata para darte, pero sí tenemos esto, ¿verdad? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedas curado. Entonces, no solamente predicaban con sus ejemplos, con su institución, que ya comenzaba a formarse las primeras comunidades cristianas, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras de Cristo y las palabras de Cristo, lo que el Espíritu Santo les enseñó, ¿verdad? Entonces ahora ya ponen inclusive en práctica lo que el Señor les ha enseñado. Eso es oralmente. Ahora escrito, por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Divino, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Todos los mismos apóstoles y otros se pusieron a redactar ese mensaje de salvación, ¿verdad? Lo hacen de tal manera que no se pierda esa enseñanza y pueda alcanzar a todos, ¿verdad? Por inspiración divina. Es el Espíritu Santo que nos inspira a escribir, ¿verdad? Y después viene la continuidad en la sucesión apostólica. ¿Qué significa?
que para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sus sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Entonces, viene una continuidad, una conservación de parte de los obispos hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo vuelva glorioso. Bien, y esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Ya lo comentamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, escritura y tradición van de la mano. Ahora, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite todas las edades, a todas las edades, lo que es y lo que se cree, ¿verdad? Por eso está y existe el catecismo para todos, ¿verdad? Las palabras de los santos padres atestiguan también la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y que ora con fervor, con amor, ¿verdad? Bien, y la comunidad, la iglesia, ¿verdad? La comunidad que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo y en el Espíritu Santo, sigue presente y activa en la iglesia, ¿verdad? Entonces, la comunicación y la comunidad sigue viva y activa en la iglesia, ¿verdad? Bien, después pasamos al punto 2, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Como ya dijimos, la fuente común de nuestra fe es la Sagrada Escritura y la tradición y están íntimamente unidas y compenetradas, ¿verdad? Porque surgieron ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienen a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecunda en la iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está la presencia de este Dios, ¿verdad? Tanto en la tradición de la iglesia como en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo y la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación, ¿verdad? Bien, toda la iglesia tiene que seguir transmitiéndola, perdón. Bien, como también la tradición apostólica y las tradiciones eclesiales. Entonces, la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y lo aprendieron por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en los evangelios, en la Sagrada Escritura, es porque la recibieron, ¿verdad? A través de las enseñanzas y ejemplos de Jesús, sobre todo el Evangelio. Y lo aprendieron por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, todo esto se los mostrará y les enseñará aún cosas más y harán cosas aún más extraordinarias por medio del Espíritu Santo. En efecto, entonces, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito. Y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Entonces, poco a poco se fueron escribiendo los textos. Bien, y también nos va a hablar de las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales, ¿verdad? Entonces, pues eh, hay ciertas tradiciones con T minúscula, porque la T mayúscula se usa para la tradición de la iglesia, T minúscula de tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales, ¿verdad? Entonces, de ahí nacen las devociones, de ahí nacen el culto, la liturgia, la teología, la disciplina de la iglesia. Esto es una riqueza, hermanos, una riqueza. Bien, tercer punto, la interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiado a la totalidad de la iglesia, el depósito sagrado, la palabra de Dios, el depósito sagrado de la fe, depósito fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado
por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unidad, y en la unión, en la Eucaristía y la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. ¿Verdad? De tal manera que el depósito de la fe es confiado a la totalidad de la iglesia. Y entonces aquí viene el magisterio, porque una cosa es la tradición de la iglesia, la Sagrada Escritura, pero ¿qué hace el magisterio? El magisterio de la iglesia es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y el magisterio, hermanos, no está por encima de la palabra de Dios, sino a servicio de la palabra de Dios para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Pero por eso les decía que en la última transmisión va a ser como una especie de collage de todo lo que puede uno estudiar en la Sagrada Escritura. Les voy a presentar diversas formas de libros que hay en torno a la palabra de Dios, como también ya les eh, comenté algunos de los métodos para poder entrar a estudiar, a leer la Biblia, ¿verdad? Bien, entonces el magisterio nos ayuda. Si no tuviéramos el magisterio, no tendríamos lo que ahorita estamos estudiando. Es más, ni siquiera el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Ahora, los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, recibe con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, es maravilloso el magisterio vivo de la iglesia. Y con ello, pues surgen los dogmas de la fe, ¿verdad? El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene con Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Entonces, por ejemplo, un dogma de fe tiene que ser creído por todos los cristianos, todos los católicos, obligatoriamente, la asunción de la Virgen María, ¿verdad? Que no está contenida en la Sagrada Escritura como tal, pero están ligadas a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Por el sensus fidelium, fidelis, que es el censo de la fe, ¿verdad? Del pueblo de Dios y de las primeras comunidades cristianas. Por eso nos adherimos a ello, ¿verdad? Em, y otros dogmas más, ¿verdad? Muchos dogmas que propone la iglesia y que pues obliga al pueblo cristiano de alguna manera a adherirnos a esa fe, ¿verdad? Bien, existe entonces un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro, ¿verdad? De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón están abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Por ejemplo, otra forma de adherirnos irrevocablemente a la fe, ¿verdad? Es el Sagrado Corazón de Jesús. Es uno de de las devociones más profundas de la Iglesia y que los mismos padres de la Iglesia, los papas de la Iglesia, pues han sido muy devotos del Sagrado Corazón. Es, digamos, de las devociones más antiguas que tiene la Iglesia y que con profunda devoción nos invita también a adherirnos a esta devoción. Y pues cuántos no nos hemos adherido a esa devoción del Sagrado Corazón, pues muchísimos, ¿no? Y hay muchos milagros, hay muchas experiencias de fe que la misma gente que ha sido devota del Sagrado Corazón, pues ha recibido por gracia de Dios, ¿verdad? Bien, los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo y existe un orden y jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión
en el fundamento de la fe cristiana. Para ya en algún otro de los temas que hemos dado aquí en el canal YouTube, hablamos de la cristología, que está dentro de la teología sistemática, la teología dogmática, perdón, de la teología dogmática. Precisamente hay que estudiar de repente, tenemos que estudiar algún tema dogmático, la eclesiología, la eclesiología, la cristología, para poder tener esas bases fundamentales de nuestra fe. Aquí el catecismo nos los enseña de una manera muy sencilla que podamos nosotros comprender, pero si uno quiere profundizar, aquí directamente a la teología fundamental o la teología dogmática para poder entender muchos misterios que se estudiaron a lo largo de los años. No es que haya sido por generación espontánea y se me haya ocurrido ahorita hablar de la Santísima Trinidad, ¿no? Sino que a través de los estudios del sensu fide, que ya hemos dicho muchas veces, el senso de la fe, lo que la fe confiesa, lo que la gente celebra, lo que el pueblo de Dios manifiesta, pues se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces de ahí nacen las devociones, de ahí nacen em, los santuarios, de ahí nacen las apariciones, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Bien, por eso el magisterio de la iglesia es importantísimo, ¿verdad? Bien, después viene el sentido sobrenatural de la fe, el crecimiento en la inteligencia de la fe, que nos invita pues también el, em, esta parte, ¿no? Del artículo 2. Y finalmente, hermanos, el artículo 3, ya para ir cerrando. La Sagrada Escritura en su conjunto dice, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Dice el numeral número 101. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Y a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud, ¿verdad? Por eso dice, tanto en el bautismo como en la transfiguración, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces el Padre Celestial nos está enseñando, ¿verdad? A través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición oral y escrita, que ese Jesús es la palabra definitiva del Padre. La Sagrada Escritura es la palabra definitiva del Padre en Jesucristo, ¿verdad? Bien, y entonces ya comentamos algo también anteriormente acerca de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Eso lo estuvimos hablando al inicio de este recorrido de la Biblia. Inspiración y verdad en de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Ya lo hemos comentado varias veces, ¿verdad? Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados, ya que en la composición de los libros sagrados Dios se valió de hombres elegidos, llamados agiógrafos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería, ¿verdad? No pusieron de más ni quitaron nada de lo que Dios ha dicho. Todos los libros inspirados son enseñanza de la verdad, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo, pues, el intérprete de la Sagrada Escritura, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres y, por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Pues hay que saber, no podemos interpretarlo a nuestro simple modo, ¿no? Y para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquellas épocas, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, poéticos o en otro tipo de géneros literarios. Eso lo comentamos en la última transmisión, ¿verdad? Entonces, Em, el Concilio Vaticano II nos presenta, ¿verdad? Tres criterios para la interpretación de la Escritura conforme al Espíritu Santo, que uno es, ya lo comentamos, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Dos, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia.
Y tercero, estar atento a la analogía de la fe. Y por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación para que podamos dar una buena interpretación, ¿no? Para que no vayamos a decir algo que está fuera de la verdad de la fe o fuera del proyecto de la revelación, ¿sí? Como puede suceder en otros ambientes no católicos, ¿verdad? Sobre todo en el mundo protestante, donde hay variedad de cosas, ¿no? Bien, viene pues el sentido de la escritura, sentido literal, sentido espiritual, que ya lo comentamos, ¿verdad? Viene el canon de la Sagrada Escritura, ¿verdad? La tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen, perdón, la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros sagrados, ¿no? Que llamados canon. Entonces comprende el Antiguo Testamento 46 escritos. Y aquí pone algo muy interesante que ya lo había comentado, pero no lo había visto aquí en el catecismo. Ahora se los voy a presentar a ver si se alcanza a ver. Dice, contiene 45 libros si se encuentra Jeremías y Lamentaciones como uno solo, ¿verdad? Eso es muy puntual. ¿Por qué? Porque tal vez nos encontremos con una Biblia católica con 45 libros, porque unen tanto el libro del profeta Jeremías como el libro de las Lamentaciones en uno solo. Es muy raro. Yo no me he encontrado con una Biblia así, pero puede que se encuentre uno con esa referencia. Pero el Antiguo Testamento comprende 46 libros separados, Jeremías y Lamentaciones, Jeremías 45, Lamentaciones 46. Perdón, 46. Entonces, son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ya viene aquí escrito también el catecismo cuáles son los libros. Habla sobre el Antiguo Testamento, habla sobre el Nuevo Testamento, habla de la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, como ya hemos hecho mención, ¿verdad? Y algo muy importante y yo creo que fundamental de esto, del catecismo de la iglesia, del catecismo de la Iglesia Católica, es que podemos recurrir a ella, ¿verdad? Es precisamente un catecismo. ¿Quieres saber algo del credo, del Padre Nuestro, los mandamientos de la Biblia? Aquí está, ¿verdad? Por eso este catecismo de la Iglesia Católica, este, San Juan Pablo II, perdón, San Juan Pablo, obispo, siervo de Dios, siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria, ¿verdad? Aquí se habla en la introducción del Depositum Fidei, eh, la constitución apostólica de este catecismo. Dice, para la publicación del catecismo de la Iglesia Católica, escrito en orden a la aplicación del Concilio Ecuménico Vaticano II, precisamente el Papa Juan Pablo extiende y explica el valor del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue dado el 11 de octubre de 1992, 30º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y año decimocuarto de mi pontificado. Johannes Paulus, Papa II, ¿verdad? Entonces, eh, gracias al Papa San Juan Pablo II tenemos este catecismo. Siempre ha habido catecismos, ¿verdad? Pero uno, digamos, universal, uno que compete toda nuestra fe, pues está aquí en este catecismo de la Iglesia Católica. Pero finalmente dice que la Sagrada Escritura es en la vida de la Iglesia. Ya comentamos que a la Iglesia se le recomienda a todos los fieles, pues la lectura asidua de la Sagrada Escritura, ir al magisterio, a la tradición, y pues poder tener de alguna manera el conocimiento que ya el mismo Jesús, perdón, el mismo Timoteo nos los dijo, ¿no? En su carta, ¿no? Que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Conocer a Dios. Pues muy bien, hermanos, pues con esto terminamos esta parte. Les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Si Dios nos los permite, nos vemos en la última transmisión la próxima semana, de la cual pues haremos un collage de
de los libros que puede haber acerca de la Biblia y demás. Bien, vamos a terminar con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lambe, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.